Muy buenos días amigos y bienvenidos a tal vez el último video en México. Lamentablemente nuestro tiempo en este hermoso país va llegando a su fin, ya nos quedan 3-4 días de permiso. Y ahora estamos yendo para Tijuana, para la frontera. En realidad no vamos a salir hoy, sino que hoy vamos a volver al taller de Mario y Sergio para que revisen a Blanquita por última vez antes de salir. Para quedarnos tranquilos de que está todo bien, de que está todo ajustado para cruzar a Estados Unidos. Así que nos quedan unas 2 horas de camino hasta de Ensenada a Tijuana. Última vez que vamos a hacer esta ruta que hemos hecho varias veces, por lo menos este tramo. Así que bueno, con muchos sentimientos encontrados, felices de haber podido conocer la baja y con ganas de llegar al taller, de ver a Mario, a Sergio y también de que nos digan que Blanquita está todo bien, ¿no? Los invitamos a que nos acompañen en este nuevo video. No olviden suscribirse al canal y dejarle un like al video. Ya salimos de Ensenada, agarramos la autopista oceánica y paisajística otra vez. Qué bonita que es esta autopista. Cada vez que pasamos decimos lo mismo, pero es muy linda porque siempre tenés vista del mar. Así que nos queda 1 horita y 20 de ruta todavía y nos queda todavía atravesar el tránsito en la entrada a Tijuana, pero por ahora disfrutamos de los paisajes. Además estoy tan contento de haber podido hacer todo esto con Blanquita que nada, estoy feliz. Teníamos miedo antes de ir a la baja de si íbamos a poder, de cómo iba a responder y demás. Y al menos esto, hasta acá, fue una prueba superada. Está como lloviznando, Belu. Primera llovizna que nos agarra en todo este recorrido que estuvimos haciendo. Sí. De hecho, primer día nublado. Estuvo nublado cuando salimos hacia San Quintín en la prueba y ahora. Sí, después siempre hubo sol. México no quiere que nos vayamos. Antes de llegar al mecánico, lo que tenemos que hacer es pasar por Ford para ver si llegó la tuerca que estamos buscando, bendita tuerca de la rueda de atrás. Ya la compramos, la pagamos y supuestamente llegaba el sábado este que pasó, pero no me responden por WhatsApp, así que vamos a pasar por el concesionario a ver si la tienen. Y después sí ya vamos a poder ir de Mario. Sí, y bueno, a ver si ya terminamos de una vez con todo lo mecánico de Blanquita. Cargamos recién agua también para ir por las dudas con todo. Ahora estamos ya... Mirá cómo se metió ese. Estamos en la zona céntrica de Tijuana. Están todos locos en las ciudades. Hasta esta zona habíamos venido con Carlos cuando recién entramos a Tijuana. Nunca habíamos venido con Blanquita para acá. Y lo que nos llama la atención es que está re fresco acá. Hace un frío que no esperábamos encontrar. Veníamos del sur con mucho calor. Y acá está súper fresquito, la gente está en buzo. Sí, convengamos que no está para estar como estamos nosotros en short y remera, ni de casualidad. Se nota que venimos de la playita. Pero bueno, sí, está todo el mundo abrigado. Muy loco. A few moments later. Malas noticias, amigos. A pesar de que habíamos pagado la pieza, nos dijeron que no, que figuraba en planta, pero que no la tienen, que hay que pedirla por importación, que no sé qué, que bueno, no sé, ya no nos queda tiempo, así que
pedimos que nos devuelvan el dinero, nos dijeron que tardan también como 5 días. Para todos son lentos en Ford. Ya es la segunda vez que pagamos esta pieza y no llega. Sí, así que bueno, seguiremos como estamos. Yo vi que está en España y en otros países, en el Reino Unido, por ejemplo. O sea, hay varios países en Europa que la tienen. El tema sería que hay que comprarla ya y mandárnosla ahora, bueno, va a ser a Estados Unidos. Así que bueno, todo pasa por algo. Confiemos en que así es. Está fuera de nuestras manos. ¿Qué hacen dos argentinos viajeros en un shopping? A ver, ¿quién adivina? Conseguimos la pava eléctrica que Martu viene esperando desde que salimos de viaje, más o menos. Que ahora con el Bluetti en teoría la podemos usar. Y lo que no encontrábamos era una pava que tuviera selector de temperatura. La mayoría son hervidores, o sea, solo hierven el agua. Pero esta tiene selector de temperatura, así que ahora la vamos a probar. Y lo otro que compramos, chan chan, 2 bolsas llenas de yerba. Compramos como 4 kilos, pero bueno, no teníamos nada de yerba y en Estados Unidos no hemos conseguido la vez anterior, al menos no fácil. Y acá dentro de todo estaba barata, así que dijimos, bueno, es la compra que hay que hacer antes de irnos antes de dejar México. Así que bueno, ahora sí estamos listos para ir al taller. ¿Era la última vez verlo pasando por acá? Capaz que sí. Ojalá que sí. Qué nostalgia, amigos. Lo bueno es que esta vez volvemos por nuestros medios. Volvemos andando. La vez anterior ya saben todo lo que pasó. Esta vez al menos Blanquita anda. Buenas, buenas. ¿Cómo andas, Mario? Está caro. ¿Eh? No, que estoy hablando. Hola, Belu. Buenas. Me agarraron acá. Ocupados. En pleno lo trabajo. veo. Sí. ¿Ahí derecho, no? Sí, más para atrás, ¿no? Déjame la subo aquí de una vez. Dale. Listo. Está. ¿Y ahora? Sergio ya está sufriendo de nuevo con Blanquita, ¿no, Sergio? Llegó ¿cómo se puede decir? Como tu karma. Mi cara. No, se ha portado muy bien Blanquita. La verdad que sí. Mirá que le hicimos kilómetros ahora. Y aquí el detalle es de que, imagínate, el motor no lleva empaques. O sea, Claro. todo lo que son tapas y uniones y todo eso. Y de ahí no tiró. Que esa era mi preocupación. Dije, con que tire tantito ya. Claro, sí, sí, sí. Ahí sí, agárrate, Sergio. Ya me dijo, si no nos quedamos 4 meses acá haciéndole compañía. Ve que ahora se viene el verano. No. Ahora lo que estamos viendo es el check del motor que tenemos prendido, que pensamos que era el sensor MAF. Lo cambiamos, sigue prendido. No, y nos decían que lo que marca es que está abierto el circuito, así que lo que están haciendo es revisar el arnés para ver si es por eso que marca que hay un circuito abierto. Martu, cuando estábamos acá en el taller, se compró ese escáner para poder escanear a Blanquita por cualquier cosa y saber qué es lo que pasa. Hay que tenerlo en la ruta, más con estos vehículos que todo es electrónico, ¿no? La idea ahora es borrarle las fallas. Y esperar a ver si lo vuelve a tirar o no. Ahí están mirando porque volvió a tirarlo. Así que hay que encontrar por qué aparece esa falla. Nos vinimos recién hasta el AutoZone a ver si conseguíamos los amortiguadores delanteros de Blanquita. Había unos amortiguadores que figuraban para este modelo de Transit. No tenemos la certeza de que sean los que Blanquita necesita, pero los compramos. El chico nos dijo son esos, así que cualquier cosa los podemos devolver. Vamos a ver si mañana pueden sacar los que están
porque los que están detonados, necesitamos cambiarlos sí o sí. El tema es que ahora en la ruta de subida desde La Paz, desde Los Cabos hasta Tijuana, se sentía muy inestable cuando nos tocaban momentos de viento. Entonces la idea, bueno, es tratar de cambiarla para estar bien manejando porque hacemos muchos kilómetros y no queremos correr riesgos. Pero es difícil el tema de los amortiguadores porque hasta que no sacás no sabes cuánto miden ni nada, y en las casas no te dan ningún tipo de indicación, te dicen solamente son para tal modelo y ni siquiera podés ver si coincide la medida o no. Ven, acá está la caja. Así que bueno, esperemos que tengamos suerte y que sirvan. A cruzar los dedos que sean los que Blanquita necesita. Ay, ojalá que sí. Lo que sí no se consigue son los resortes, así que tenemos que dejar los resortes que tiene puestos ahora, solamente cambiar los amortiguadores. Pero por lo que nos dijeron, los resortes puede que sirvan, así que eso no es tan grave. Upa, ¿cómo se mandan las motos acá, por favor? Todo está finito. Y por más de que hoy estuvimos buscando cuál es el problema que prende el check del motor, tira dos fallas diferentes, pueden estar relacionadas. Por ahora no encontramos todavía el problema, porque lo sigue prendiendo el check. ¿Vos tenés que seguir por acá? No sé. Palamar Centro. Uy, no, me fui para el carajo. Bueno, vamos a dar una vuelta. Estaba esta opción y si no, nuestra misma calle cambiaba a los que van de aquel lado. Nosotros salimos por acá, pero creo que no era esta la que teníamos que agarrar. No, teníamos bueno. que salir como ellos por el otro lado. Y pero viste que no hay nada que te indique, o sea, si no conoces, es un lío esta ciudad. Pero bueno, en algún lado vamos a salir, qué sé yo. Además no hay forma de escaparse de esto, así que nada. Mañana es el último día que tenemos de taller porque se nos acaba el tiempo. Y es el último día que tenemos en México. Sí, veremos si podemos cambiar los amortiguadores, cambiar los link kits que los tenemos, para ver si mejora un poquito la estabilidad de la camioneta y ver si podemos solucionar lo del check del motor. Hoy Sergio nos estuvo ayudando ahí con una pérdida chiquita que había de aceite. Según él eso ya quedó. Así que bueno, esperemos tener suerte mañana y hoy vamos a ir a dormir al taller porque el taller de ellos tiene eso de que para nosotros es como nuestra casa, ya después de estar tantos meses y todo, ellos son como amigos. Así que bueno, mira, el GPS me reubicó y me manda por acá adelante. Amaneciendo en el taller, esperemos que por última vez estoy estrenando acá la pava eléctrica. A ver qué tal. Tiene lucecitas, tiene acá arriba las temperaturas 50, 60, 70, 80, 90 y 100 grados. Así que vamos a probarla. Para usar la pava la conecté al Bluetti, gastó 4% de batería y ya está el agua caliente. Tardó unos 4 minutos, así que la vamos a pasar al termo. Y no sé si lo habíamos mostrado, pero así quedó la cortina que hizo Belu. A ver ese matecito con pava eléctrica. Ya pasé el agua al termo. Lo que más extrañaba yo de una pava eléctrica, que en todas las casas en Argentina lo usamos para calentar el mate, es poder medir la temperatura y que no se pase. Está espectacular. Estoy muy contento de tener pava eléctrica. El único detalle de esa pava es que es de vidrio, así que la tenemos que cuidar como oro en polvo. Sí, y como el motorhome chiquito no tiene un lugar así para viajar, así que voy a viajar en el cajón guardada. Pero bueno, es un avance que tengamos una pava eléctrica y además para el calor, yo creo que va a estar bueno tenerla porque puede servir agua para hacer distintas cosas. Así que contentos con la nueva adquisición. Bueno, ahora empezamos a desarmar las ruedas de Blanquita. Yo empezamos, claramente no lo estoy haciendo yo. El tema es ver ahora si los amortiguadores que compramos coinciden con los que tiene Blanquita puestos. A ver cómo está la situación. A ver, ahí después de mucho luchar sacamos el amortiguador, que costó un montonazo, Venían unos que chequeando que esté igual. Este se mira más corto y era... Esto sí es igual. Hasta ahí. No, así va a ser. Tiene que ser. Ay, por favor, Sergio. Ya no tiene que haber fallas.
¿Listo? Mira, la prueba del amortiguador, a ver. No siempa nada. Así estamos andando con Blanquita. Pobre Blanquita. Con razón Se hacía. va como si nada. Claro, y son los originales además, los que vinieron. Así tenía que hacer el amortiguador, no como hacía el de Blanquita. Mira, mira cómo banca el peso. Esa es otra cosa, Sergio. Ya lo necesitaba Blanquita. Lo pedía a gritos. Sí, De verdad que no pedía gritos. algo quieren con eso. Estamos armando y le vamos a dejar el original de arriba, este, que es más duro que el que trae y todavía está vivo. Bueno, acá encontramos ya la primera diferencia, miren, este nuevo no es igual. Ya no se le mete el... No está dañado ese. Vamos a ponerle No está este, roto ni que nada. no está dañado y que protege un poquito mejor. Total es solo protección. Le sacaste la tierra del Ártico, Sergio. Ya ahora sí le voy a vender esa tierra. ¿Ves? Mira, nuevo parece ahora. Bueno, ahí quedó la primera rueda, ya con amortiguador instalado. Le pusimos link kit nuevo. Así que a poner la rueda nomás. Y sale el otro. Al lavado. Esa va al lavado, a sacarle la tierra de viaje Desde Argentina hasta... hasta el Alaska. más allá. Hielo no trae porque se nos evaporó, ¿sí? ¿No? Agua de mar trae ahora, sal. Agua de mar. Este amortiguador, el del lado del conductor, estaba más jodido que el otro. Acá ya vamos a poner el resorte al otro. Ya casi, ya casi. Ya estamos poniendo el segundo amortiguador. Hay que invocar los tres acá. Como que soy débil, Martín. Es débil. Te falta entrenar con Blanquita si querés. No te la voy a traer más seguido igual. Apareció. Ay, sí. Yo transpiro ya con Blanquita. Eran los amortiguadores originales los que tenía. Nunca habían levantado ni la alfombrita que recubre. Va, me parece que entró. ¿Ah? Un poquito. Ahí. Pero va de aquí para allá, ¿eh? De acá para allá. ¿Ya? ¿O le faltó? Sigue girando, pero no, ya salió de acá. Si salió de acá ya está, ¿no? Ahí está ya. De los dos errores que tenemos con Blanquita, el 098 ya Sergio lo pudo solucionar. Estaba sucio el sensor de entrada de aire de temperatura. El que nos está volviendo loco es el MAF, que es nuevo, pero tiene lectura errónea y nos marca, ven que tiene frecuencia, pero no marca nada en este de aire por segundo. Así que si alguien llega a saber por casualidad qué puede llegar a hacer, nos lo cuenta, porque por ahora parece que está mal el sensor MAF. De los dos sensores que tenemos, uno marca en frecuencia 500 y el otro 3500. Así que dejamos el nuevo que marca 3500, pero parece igual que el valor está mal porque la computadora no lo toma como el valor correcto. Y lo raro es que el otro figure en 0. Así que bueno, cuando lo borramos podemos andar un rato sin que lo prenda y cuando la volvemos a prender vuelve a aparecer el error. Pero bueno, se nos acaba el tiempo ya acá. Y aquí sí bajó a 2500. Mira, Mire, ahí marca mira. Ah, ¿está todo grabado? y ahí ya está. Ya vuelve a caer a 0. Bueno, uno de dos sensores solucionamos, así que un pasito más cerca. Estamos viendo ahora si encontramos otro sensor para poder probarlo. Pero es mejor que 0. Es mejor que 0, totalmente. Así que bueno, Linkit, sensores, uno nada más. listo. Ya es un avance. Nos vamos mejor de como vinimos. Sí, eso sí. Muchas gracias a los dos por haber devuelto a Blanquita la vida, ¿eh? La verdad, sin ustedes no tendríamos planes futuros. Yo pienso que se quieren quedar. Sergio creo que nos quiere de vecinos. Hasta que quede bien nos vamos y
No, digo que se quieren quedar otros 4 meses. Yo creo que Sergio quiere que estemos estacionados al lado. Es que se les extraña aquí. Nos hacíamos compañía, mientras Blanquita estaba desarmada, ¿qué íbamos a hacer? No quedaba otra, pero bueno. Tijuana al final fue la ciudad que devolvió a Blanquita la vida. Mario y Sergio fueron, no a la ciudad, pero Claro, sin ellos no estaríamos acá. es su segundo lugar de nacimiento. ¿Ya conocieron la Baja Sur también? Conocimos Baja Sur, Blanquita sigue dando siempre problemas, ¿no? Un poquito. Un poquito ya es lo común de un carro. Dice que si fuera todo fácil sería aburrida la vida. Es verdad. Vamos a cambiar la de Claro, Ford. sí, la de Ford por la nuestra. Porque esta es la de Ana. Muchas gracias. Dale, Muchas José, para gracias, allá. Martí. No, gracias a ustedes, de corazón. Ahí también. Ahí. No sé si les conviene usarla cuando Sí. trabajen porque va a quedar... El blanco es medio peligroso. El blanco es así. Pero bueno, ahí está, con el logo de Blanquita. Ahora que vaya a La Paz me la voy a llevar, ¿no? Sí, está bueno. Está. Ah, gracias a los dos, de verdad. Y este es el mismo logo de las etiquetas que Sí, Sí. del sticker. del sticker. Es igual. No se hable más de Blanquita. Un gustazo compartir y bueno, la verdad Se les da a extrañar a ustedes, que ¿saben? nosotros también. Muchas gracias por todo. Nosotros vamos a extrañar Tijuana, pero esperemos que la próxima Blanquita vuelva así rodando y que Y no sea sea para comer rota. Está de visita. Claro, que sea solo para comer tacos. Que no sea rota. No, un gustazo, de verdad. Siga y yendo muy bien en su vida. Muchas gracias. Gracias a que volviste a Blanquita la vida. Cuando le hacen un cambio de aceite, luego no se da cuenta uno cómo están los detalles. Sí. Trabajó bien el maquinado, trabajaste bien como mecánico, salió limpio el aceite. Sí. Y ahora los 10.000, ¿no? Lo hacemos. Van 4.000 desde que lo hicimos. Sí, va a llegar rápido. Va a llegar rápido los 10.000. Pero bueno, Gracias por animarte. Por el queda trabajo, muy bien. por dejar a Blanquita de nuevo. Ya pasó la prueba, fuimos hasta Los Cabos, volvimos. Ya está. Y Ya ahora quedó. Tiene fuerza, tiene todo, así que Ahora seguir la trayectoria. podemos hacer Alaska Ushuaia. al revés ahora, bajando. No, Sergio la quiere ver en Europa, ella dijo, ¿o no? Allá la quiero ver. Fuimos vecinos. Fueron 4 meses que uno dice, ah, no, pues fue poco tiempo, ¿no? Pero No, fue mucho tiempo. mucho Fue muy tiempo nervioso para nosotros, pero cuando ya escuchamos que arrancó Blanquita y todo cambió, ¿no? Ella fue... El semblante. Ya está. Todavía está el video ahí. Ahí grabado, cambió. Cómo Y lo le bueno- cambió el semblante a Martín. Arranca, no arranca, arranca, no arranca. Bueno, déjale, abro. Mirá qué amortiguadores. Aprobado. Gracias, Hasta Sergio. luego. Gracias, Sergio. Un gustazo. Nos vemos. Un saludo para todos. Ahora sí, amigos, oficialmente hemos dejado el taller. La otra vez que nos fuimos para Los Cabos sabíamos que teníamos que volver a hacerle la revisión a Blanquita. Sí. Nada, la verdad que les tomamos mucho cariño a Mario y a Sergio por todo el tiempo que compartimos y demás, así que nos vamos muy contentos de haberlos conocido y como les dijimos a ellos, gracias a ellos Blanquita está rodando, así que Todas las despedidas son... No me quiero emocionar. es parte del viaje, parte de la vida. Así que bueno, con respecto a la camioneta, lo único que no pudimos solucionar fue el check del motor, que está prendido por ese error P0104 del MAF. Por lo que dijeron ellos, hay que cambiar el MAF. Veremos después cuándo lo conseguimos. Cambiamos los amortiguadores delanteros, cambiamos los amortiguadores traseros hace un tiempito, así que la camioneta quedó bien. Ahora nos queda hacerle kilómetros. Queda manejarla, queda salir del tráfico que es Tijuana hasta ahora. Miren lo que estamos trabados a 2 cuadras del taller nada más. 1 hora y media marca hasta Tecate, Porque todavía queremos ir a saludar a Carlos y a Yaneli antes de irnos. Sí. antes de irnos. El tema es que mañana tenemos que salir de México porque pasado mañana es el día que se nos vence el permiso, así que no tenemos margen de error. No, así que bueno, hoy nos vamos a ir para Tecate a saludarlos y a compartir con ellos y mañana sí nos vamos a ir para Estados Unidos. Así que bueno, hicimos el mate para enfrentar el tráfico de Tijuana.
Última vez haciendo esta bajada que hicimos tantas veces para probar a Blanquita. Sí, ¿no? Hasta el hartazgo le hicimos. Siempre con miedo todo y ahora un poco más tranquilos. Sí, siempre con la duda de saber si íbamos a poder subirla del otro lado. Ahora ya con la certeza de que podemos. Nos vamos más fuertes, ¿no? De México. Me parece que sí. Linda ciudad para manejar Tijuana, ¿eh? Yo creo que si uno puede manejar en Tijuana es porque ya desbloqueó el modo de experto pro. Es el nivel máximo de dificultad. Ni hablar si querés cruzar a Estados Unidos, que encima están las líneas, el Sentry, las 2 millones de opciones que hay. Yo creo que yo no me animaría a manejar en Tijuana. ¿No? No, me da miedo, no. Salen muchas calles para muchos lados, mucha gente, muchos autos. Bueno, decís que está GPS. Y que está vos. Si no tuviera GPS sería peor. Pero bueno, vamos tranquilos, tomando mate, disfrutando. Ya que Blanquita ande para nosotros es tanto privilegio que no nos importa el tráfico, no nos importa nada. Estamos yendo a Tecate a ver unos amigos, ¿qué más podemos pedir? Con Blanquita encima. Ya ganamos. Nosotros estamos yendo por la vía libre, pero si quisiéramos ir con peaje, 265 pesos mexicanos sale el peaje de Tijuana a Tecate. Y por una ruta de muy poquitos kilómetros, pero como hay tanto tránsito, nada, te cobran casi $15 por ir más rápido. Pero venimos de gastar tanto que mejor vamos por la libre. Y ahora sí, estamos llegando a Tecate, único pueblo mágico de Baja California. Estuvo re tranquila la ruta al final. Hubo mucho lío para salir de Tijuana, pero después fue un toque. Tecate ya se los mostramos en videos anteriores, ya lo hemos venido a recorrer. Bueno, nos ha traído Carlos cuando vinimos a la casa de él, que estábamos con Blanquita rota. Así que ahora nos da mucha alegría llegar manejando. Primera vez de Blanquita rodando por Tecate. A ver, tocale bocina. ¿Ah, metro? No sé. ¿Metro? Ay, qué finito. Acá está nuestro amigo. Hola, Carlos. Llegamos al Rodarancho. ¡Rancho! Después de tanto. Esperábamos la última vez. Buenas. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Hey, bienvenidos a lo fresco. Sí. Está haciendo frío, ¿no? ¿Cómo andas, amigo? Por acá, muy bien. Hola, Nina. A ver. Qué gusto que estén aquí en la casa y ya con Blanquita. Igualmente, amigo. Después de tanto. Hola, Yani. Por fin llegamos. Bien blanquita. Bien Blanquita. Con Blanquita. Me da mucho gusto verlos con el carrito ya. Sí. Sí. Hola, Nina. Estábamos en casa de Carlos. ¿A dónde nos trajiste, Carlos? Aquí los traje al patio de nuestros amigos de Van Creando. Y vean, y acá están presentes, miren. Voy a poner acá para que se vea lo grande que es la casita en la que estamos. Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias por recibirnos en su casa gigante.
No, pues ha sido un placer, la verdad. Qué bueno que vinieron a visitarnos. Ya los habíamos visto ahí también haciendo contenido en La Baja y teníamos muchas ganas de conocerlos. Sí. Es un Qué honor honor, tenerlos por Qué acá. honor tenerlos por acá. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos y qué hermosa casa que tienen. Gracias, gracias. Qué Para- gustazo. Para los que quieren seguir viendo contenido de La Baja, vayan al canal de los chicos. Sí, porque ellos van para allá. Claro. Pueden suscribirse ahí como Van Creando. Mira. Por ahí. Saluditos. Allá atrás se ve un bus, el sticker, ¿ven? Está. Es porque estamos en un bus gigante. Miren, esto es un lado y para allá el otro. Vale, te prendo la luz. Dale, hacemos un van tour rápido. Vale, vale. Esta es la parte de adelante que es el estudio. El Anteriormente estudio. era un estudio de tatuajes. Nosotros tatuábamos anteriormente, hace poco que dejamos de tatuar. Y ahorita ya lo usamos como estudio de arte. Y pues aquí hacemos también lo que es la edición y cualquier otra cosa que se nos ocurra pintar, etc. Claro, hermoso, miren el espacio que hay acá. Y para manejarlo cómodo, ¿no? Sí, pues la verdad es que es bastante espacioso. Y nos ayudamos un poquito con unas cámaras para la conducción. Claro. Vamos viendo adelante, atrás, a los lados, los espejos, pero también nos ayuda mucho que tiene todas las ventanas, entonces Claro. no tapamos ventanas, entonces tenemos muy buena visibilidad. No, yo ya me senté acá, estoy cómodo, ¿eh? Mira, ahí me veo en el ¿Vas a gustito reflejo. ahí? Sí, yo voy cómodo. Esa es la, Mira. anteriormente es la camilla de tatuaje. Claro, mira. Así que Ah, ¿era de tatuaje? esta era la camilla de tatuaje anteriormente, pues quedó como asiento de copiloto. Así sí. ¿A dónde vamos? Arranquemos. Vámonos. Vámonos, flaco. No, felicitaciones, la verdad. Hermosa la casa, la hicieron ustedes. Sí, la hicimos Lidia y yo todo, absolutamente todo. Hermosa. Bueno, gracias por recibirnos. Al contrario, Ha sido un cuando placer. quieran, aquí está su casa. Un gustazo, miren. Bienvenida. allá en la Y lavadora? aquí están Las las perritas. perritas, nuestras perritas, Las perritas. acompañantes. Y por acá quería Carlos que les muestre, que está bien. Miren, lavarropa tienen los chicos. Bueno, heladera como de casa porque es grande. Tienen un balcón afuera hermoso. Te lo muestro, vamos si quieres, mira, para acá. Tenemos la luz. Tienen motito, ¿no? Para moverse. Tenemos la moto también, ajá. Permiso. No, Aquí estos, te puedes parar y aquí te puedes parar y aquí te puedes parar y dar el discurso presidencial. estos 4K, mirá lo que es esto. En la plaza de Tecate, amigos. Tremendo. La verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Hermoso. Siempre. Ya, van creando, ahí se pueden suscribir. Gracias. Gracias a ustedes. Miren, nos pedimos ahí un burrito de asada. Sacan de allá la carne asada. Uy, qué pinta que tiene eso. ¿Eh? Son las 11 de la noche, nos quedamos hablando con los chicos hasta re tarde. Pero no nos queríamos ir de México sin festejar con un burrito o con un taquito. Así que acá estamos. Acá con los muchachos. Mirá lo que es eso. Miren ahí cómo arman. Sí, por favor. Grande el burrito ese, ¿eh? Mirá que la tortilla. Ya tengo hambre. Yo también. Hacémelo especial, ¿eh? Para los argentinos que te visitan. Para Messi. Despedida de tacos. Salud, amigos, y gracias por tanto. Así que los últimos tacos en México. Últimos tacos, últimos burritos. Miren. Una pinta bárbara tiene esto, así que bueno. Lo más lindo que nos llamó de México, las amistades. Así que gracias por Un tanto. gusto que hayan Igualmente. estado con nosotros, que hayan venido a despedirse, ¿no? Ya en el México. Nos dio mucho gusto verlos en ruta, o sea, porque nos conocimos ahí con Blanquita de Problemas y todo, y nos dio mucho gusto verlos en la Blanquita. Gracias. Parte de que ruedes por ustedes, así que miles de gracias. De corazón. Mi cariño siempre por ustedes, ¿eh? No, igualmente de nuestra parte. Gracias por tanto. Estamos ya dejando la casa de Carlos. Vamos a ir hacia la frontera. Al final nos demoramos más de lo esperado, son las 4 de la tarde. Pero bueno, Carlos nos ofreció lavar la ropa y demás, así que nos quedamos lavando todo, ordenando a Blanquita, dejando todo bien prolijito para cruzar. Estamos un poco nerviosos porque es una frontera que siempre da un poquito de nervios, pero confiados también de que todo va a salir bien. Así que bueno, nada, a dejar México después de tanto tiempo. Primero, vamos a ir a cerrar el permiso del vehículo, que acá te lo dan por 10 años, y después vamos a hacer la fila para entrar a Estados Unidos. Que por lo que vimos durante toda la mañana y lo que va de la tarde tiene como 2 horas de espera, así que creemos que nos va a tocar hacer eso, 2 horas de espera. Carlos nos va a acompañar hasta la frontera, obviamente de este lado él no va a cruzar, pero bueno, nos dijo que lo siguiéramos. Yo creo que no nos van a alcanzar ni todas las vidas que tengamos para agradecerles
A Carlos y a Yaneli también, ¿eh? No, la verdad que son nuestro hogar acá en México. Hermosas personas. Ojalá algún día se vengan para Argentina y los podamos recibir allá. Me gustaría. Nos acabamos de despedir de Carlos porque acá en la aduana de México ya cerramos el permiso de Blanquita. Como lo cerramos, entramos, ya entregamos el permiso que nos habían dado la primera vez que entramos y nos dijeron que ahora tenemos que irnos a Estados Unidos porque ya no podemos estar acá más, el vehículo ya no puede estar más acá. Y nos dijeron que fuéramos a Estados Unidos primero a hacer nosotros el ingreso, a dar los datos biométricos. Hoy a la mañana en lo de Carlos aprovechamos a completar los formularios I-94, que son requisito obligatorio para entrar a Estados Unidos. Completamos todo y lo pagamos, $30 por persona, pero siempre la entrada está sujeta a el oficial de migraciones que te atiende. Es quien decide si podés pasar o no y quien decide cuánto tiempo te podés quedar en el país. Así que de acá, nos entregaron el papel, que la constancia de que Blanquita ya está fuera de México. Lo que sí ahora tenemos que irnos a Estados Unidos. Recién fuimos personalmente a hacer los trámites, porque está obviamente, una oficina al lado de la otra, menos de una cuadra. Ya hicimos el ingreso a Estados Unidos, pero el tema es que ahora estamos en México de vuelta. O sea, entramos a Estados Unidos, pero así como entramos, salimos por la otra puerta para venir a buscar a Blanquita que había quedado en México. Así que bueno, ahora a cruzar, ahora hay que ver de vuelta porque tenemos que ir a hacer la fila entera para volver a entrar. Así que bueno, deseennos suerte, lo van a ver en el video que viene. Y si Dios quiere, entraremos ya a Estados Unidos. No sé, ahora a ver quién nos atiende en la frontera y a explicar todo esto de que entramos recién, salimos, entramos, salimos. Pero bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos durante todo este recorrido en México. Los esperamos en el próximo video para, crucen los dedos, empezar a conocer otras partes de Estados Unidos. ¿Y quién dice ir al Mundial? Nos vemos.